Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Presente Discontinuo. En esta segunda emisión tenemos el placer de estar con Mariana Enríquez. Vamos a tratar de hacer jugar un poco las conexiones entre la filosofía y su literatura, sus personajes, sus historias. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué tal? por ¿Cómo tu... estás? ¿Bien? No, de nada. Bueno, te prometo primero que nada que no voy a evitar en lo posible hacerte preguntas sobre la pandemia. Vamos a tratar de Bien. meternos en tu literatura y me gustaría arrancar eh, pensando en algo más general, que es como una observación, me parece atractivo de leerte, y es como que en tus personajes y en tus historias se transmite una mirada inconformista, inadaptada, felizmente retorcida de esos personajes en relación con la realidad que les toca vivir, ¿no? Como una Ujú. sospecha, como una actitud de vislumbrar que las cosas no son tal como se les presentan. ¿Qué lugar ocupa esa sospecha en tus textos? Bueno, es muy importante, pero además es muy importante o sea, en los últimos años los géneros que yo abordo son fantástico y terror y aledaños. Medio bueno, la crítica no porque no le da mucha bola, pero lo que se empezó a llamar sobre todo en Estados Unidos weird, que es como raro, ¿no? Pero es un tipo de raro particular. Y en ese tipo de raro, lo central es una desconfianza acerca de lo real. O sea, no solo es frágil, sino que no sé si amenazante es la palabra, pero es poco confiable. Esa es la cuestión. O sea, uno tiene que estar permanentemente alerta sobre lo real. No es ya solamente las cosas no son lo que parecen, de, que es como una suerte de premisa del género fantástico y de terror bastante convencional, sino que es algo un poco más oscuro que eso, que es las cosas no son como son, digamos, nunca, jamás. El problema es que uno no puede, no las puede hacer inteligibles, uno no las puede conocer. Y, y siempre las conoce sorpresivamente, o las intuye, o está amenazado por ellas, o está... Entonces esa actitud, digamos, que tienen muchos de los personajes, que es una actitud incómoda, inquieta, y qué sé yo, tiene que ver con eso, con estar viviendo en una en una realidad que saben que no es tal, digamos, ¿no? O sea, no sé bien cómo explicarlo en esos términos, pero son textos desde la más concreta incertidumbre, digamos, y desconfianza. Esa es eso es lo que ocurre mucho más allá del miedo y de esas cuestiones. O sea, no te creo y no te confío. Y esas dos cosas son las dos cosas que terminan configurando la dimensión de lo fantástico y en muchos casos la del terror, sobre todo cuando está ligado a lo sobrenatural. Hay como una realidad oculta y esa realidad siempre no solo incomoda la realidad cotidiana, sino que parece proponer algo escalofriante, ¿no? Algo eh, que perturba esa cotidianidad y, y que propone algo así como la posibilidad de que el mal exista, ¿no? Eso es una pregunta que en la filosofía tiene una historia larga, ¿no? El peligro de que exista Ujú. algo así como una tendencia del mundo que no sabemos de dónde procede, que nos lleve al error, a la enfermedad, a lo deforme.
En la literatura de terror de los últimos años está claramente influida por una mitología que se resignifica y se maneja de múltiples maneras, incluso puede no nombrarse, pero es como una especie de paraguas que envuelve un poco todo, que es la noción de Lovecraft, y en un punto de Clive Barker, ya no solo están mezcladas, quiero decir, la de Lovecraft es antes de nosotros existe una raza de dioses. Lo que quiero decir es que en los textos de él es literal, pero después esto se piensa de un montón de maneras, ¿no? Hay una raza de dioses que son 100% malignos, o sea, no hay ningún tipo todo lo que quieren es conquistar y destruir. El problema siempre en la narrativa de Lovecraft, el problema, quiero decir, cuando lo que pensás cuando lo lees todo el tiempo, ¿no? Es que estos dioses que están muertos en vida, o sea, la muerte no, digamos, la muerte en estos dioses no es lo que para nosotros es. Duermen, están escondidos, tienen relaciones incestuosas con los humanos como para crear una tercera raza y no sé qué, es como una idea de lo post-humano, ¿no? El problema es que ellos no dan ningún tipo de ventaja a sus acólitos y a sus devotos. Esto es un problema muy importante en el Lovecraft, porque es como una atracción hacia ese mal casi sin fisuras, digamos, y uno se pregunta cuando los lee, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo digamos, por qué logran esta alianza? ¿Por qué tienen devotos? ¿Qué es lo que les van a dar? Y lo que les van a dar en muchos casos, hay un escritor llamado Thomas Ligotti que va un poco por ese lado, es esta trascendencia al humano, o sea, los va a convertir en seres que no son humanos, y que al no ser humanos están desprendidos de moralidad, afecto, etc. O sea, pasan a otro lugar, que es un lugar, sí, del mal, pero donde están desprendidos de lo emocional, que supongo que es algo que a Lovecraft lo tranquilizaría mucho porque él odiaba relacionarse con la gente y tenía como gravísimos problemas afectivos, digamos. Entonces, como una especie de sueño de él era este. Eso por un lado. Y luego está la cuestión de Clive Barker. Te lo cito con escritores porque son como un poco como se puede entender la configuración de cómo se está escribiendo y desde dónde se está escribiendo en muchos casos actualmente. Barker lo que plantea es una atracción hacia el mal, el dolor, etcétera, desde el deseo, o sea, desde el deseo erótico. Uh-huh. Entonces, si vos pensás en un texto como The Hellbound Heart, que la peli que está buena, es un poco complicada en tanto efectos, pero es súper icónica, que es Hellraiser. Uh-huh. Todo el mal que van a buscar los protagonistas, la clave es que es eso, lo van a buscar. O sea, el trío de personajes malignos, pero no solo malignos, sino torturadores que viven en el infierno, etcétera, que son como una especie de, no sé, de sadomasoquistas eh, eh, satánicos, digamos, ¿no? E inmortales. Son dioses, digamos, ¿no? Pero son dioses de ese tipo. Ellos no vienen si uno no los busca. Yo pensaba cuánto vos buscás también eso, por qué, dónde encontrás vos tu atracción, o si te sentís convocada a ello, a hablar de estos temas.
¿Qué es lo que estás de algún modo buscando en ese desentrañar algo que está ahí oculto, que parece decir algo fuerte sobre nuestra experiencia? Yo no sé si eso es tan analizable. En general pienso que no todo es tan analizable y que uno no tiene siempre tan claro por qué busca ciertas cosas o por qué lo atraen ciertas cosas, y además me parece que eso está bien, porque me parece que si lo sabe hay un porcentaje del impulso literario, del impulso creativo que es misterioso. Y que si uno, digamos, tiene demasiado claro consigo mismo por qué está interesado o por qué está escribiendo sobre ciertas cosas, y lo racionaliza demasiado, digamos, ¿no? O no, no sé si racionaliza la palabra, pero lo tiene súper claro, después los textos que va a hacer son textos que tienen una certeza que es una trampa, porque no va a funcionar, digamos, porque no va a estar ahí en el texto la propia incertidumbre del autor y las propias preguntas del autor. Así que, ¿qué estoy buscando ahí? Yo no tengo ni idea, digamos, ni siquiera sé si estoy buscando algo, digamos, lo que estoy, ahí, es un terreno que estoy explorando de alguna manera, que es diferente eso, y no sé si voy a encontrar algo ahí o no. Hay justamente hay una frase famosa de Nietzsche que es bastante fuerte, me acuerdo, la primera vez que la leí me impactó mucho, no sé, tenía 20 años. Sin crueldad no hay fiesta. Aparece en la genealogía de la moral de Nietzsche, un texto súper emblemático contra la moral judeocristiana, y lo que plantea es eso, ¿no? Es una mirada oblicua que dice, detrás de toda calma y de todo festejo, de toda sensación, incluso de felicidad, hay crueldad, ¿no? Y en ese punto incluso plantea que si no fuera por los sacerdotes, la vida, él habla de la venganza, los sacerdotes que inventaron la moral, y de algún modo nos arruinaron la vida, ¿no? Mm. Pero si no fuera por ellos, la vida sería aburridísima. La vida se ha vuelto interesante gracias a eso. Siento que algo de eso está en tus textos. Sí, pero además esto me parece que no solo está en los textos, sino está en nuestra vida cotidiana. O sea, hay un texto famoso de Ballard que se llama Noche de Cocaína, que es extraordinario, que es un grupo de gente que logra una vida muy tranquila es como un country, ¿no? Es como una urbanización moderna, y cuyo objetivo principal es erradicar del todo lo que llamaríamos inseguridad. No hay crimen de ningún tipo. Y la vida se empieza a volver tan terriblemente tediosa que la organización de este complejo, digamos, contrata a un tipo para crear crímenes. Crear crímenes es matar gente de verdad, o sea, no es crearlo con un holograma ni nada, digamos, ¿no? Pero organizar situaciones de crimen. Con lo cual, digamos, la comunidad sola no lo hace, sencillamente se suma en el letargo y la apatía y ya. Pero los que proponen, digamos, esta especie de paraíso dicen, no, esto no va nadie va a querer de verdad venir a vivir acá. Dicen que sí, pero no. Necesitan eso. Necesitan eso para sentirse, para sentirse vivos. Y de hecho, lo que pasa en la novela es como que renace, después se va al diablo en otro sentido, ¿no? Pero sí esa gente se vuelve como humana de vuelta, ¿no? O sea, abandona sus cuevas, abandona sus estar mirando televisión, abandona su vida chata y vuelve no solo a interesarse por esto, sino a interactuar y a tener como una especie de comunidad. Entonces me parece, digamos, que la crueldad mezclada con cierto tono celebratorio es algo que se da todo el tiempo en nuestras vidas, en la excitación ante el crimen, ¿no? De verlo y de cometerlo también, ¿no? Digamos, hay
hay por supuesto una atracción con eso. Hace poco un amigo me dijo, estaba investigando la violencia en El Salvador y algunos casos puntuales de violencia de pandillas en Salvador y creo que en Guatemala, no recuerdo, y relacionadas con narcos del sur de México. Y él me decía que se había dado cuenta que después de estas investigaciones, que la violencia no era necesariamente una palabra, primero, que definiera del todo lo que estaba pasando ahí, y segundo, una palabra que tuviese connotaciones exclusivamente negativas. Yo no entendí del todo lo que me quería decir, pero entendí que él había tenido una experiencia de la violencia radicalmente diferente, aunque digamos no como partícipe, sino como persona que estaba escuchando historias a la que podíamos tener nosotros, y que había entendido cosas, o sea, que había ahí una especie digamos, de experiencia desconocida, digamos, para los que no tenían esos detalles, que cambiaba un poco tu percepción. No sé mucho más, me quedé con esa idea. Alguna vez quiero hablar más con él acerca de las entrevistas que hizo y de lo que le contaron. Pero, pero me impresionó bastante eso, ¿no? Es decir, no, cuando hablamos de violencia no es todo horror, sino tiene una parte eufórica. Me parece que nuestra parte de noche tiene un montón de cosas, supongo que en general tus cuentos también, relacionadas con algunas cuestiones que trata Foucault, por ejemplo, no sé cuánto seguro conocerás, tipo de vigilar y castigar, el tema de los encierros y los suplicios, los castigos corporales, ¿no? Ese lugar que aparece tan fuerte en la novela, ¿no? Que por momentos eh, cuesta leer algunas cosas. eh, pero también la idea de la resistencia que pueden ofrecer los cuerpos en el goce, por ejemplo, ¿no? Eh, no sé, me parece que ahí hay un tema muy interesante que vos siempre buscás remarcar, ¿no? El lugar del cuerpo como un lugar de lucha, de Sí, conflicto. sí, y no es solamente en nuestra parte de noche. Creo que, por ejemplo, en un cuento como Las cosas que perdimos en el fuego, las mujeres se Sí, empoderan quemándose, digamos, sí, y sí, sí. cambiando ya no solo su aspecto exterior, sino la ceremonia del fuego implica como una especie de transformación de la carne, que es una transformación que ellas esperan de alguna manera que también sea esencial luego, ¿no? No lo saben hasta donde termina el libro, no lo saben. Pero ese libro, sobre todo el anterior también, pero ese libro sobre todo tiene como bastantes cuestiones relacionadas con el cuerpo desde otro lugar. Hay un cuento sobre una chica que está enamorada de una calavera y que de alguna manera reivindica su anorexia, digamos, ¿no? Sus deseos de ser totalmente flaca y hermosa, y desde su punto de vista, y convertirse, digamos, en un esqueleto con esa elegancia, con esa precisión, digamos, ¿no? Entonces los cuerpos, digamos, se revelan, pero no en todos los casos se revelan hacia algo del bien, digamos, ¿no? O sea, en muchos casos son cuerpos que, que- que se revelan con cierto orgullo sobre la tortura a la que han sido sometidos. En otros no. Pero, por ejemplo, en nuestra parte de noche, los fieles, digamos, cuando se entregan al Dios, que el Dios es un Dios amorfo, que es la oscuridad, lo que la oscuridad hace es mutilarlos. Y después Juan, cuando encarna la oscuridad, también tiene unas garras con los que los marca y les deja unas cicatrices que son muy evidentes, digamos, ¿no? Y estos son todas marcas que se llevan con orgullo, o sea, y con cierta, o sea, son marcas de poder, son marcas de fuerza, y son en muchos casos marcas eróticas, sobre todo las cicatrices. Hay una escena en nuestra parte de noche, que es una escena en un cine porno gay, que yo
dudé bastante en poner muchas veces. Eh, pero no porque me horrorizara, sino porque había cuestiones históricas que no, o sea, no había un cine porno así en ahora no lo sé, pero durante muchos años los cines porno, cuando todavía existían, ahora hay otros lugares de encuentro, pero eran lugares de encuentros clandestinos, gays sobre todo, pero no había en La Plata, que es donde transcurre esta parte de la novela, entonces poner uno ahí me parecía un poco raro. Pero al final dije, bueno, nada, ficción, lo pongo. Y ahí hay como una especie de, está totalmente oscuro, no se ve casi nada, y hay una primera parte donde sí, o sea, como los intercambios son bastante claros, porque en la primera parte sí se ve, y hay como, nada, intercambios donde más o menos uno puede tener cierta noción de lo que está haciendo, pero hay una parte que es como una parte en el subsuelo donde está totalmente oscuro, y donde son solo los cuerpos y nada más. Y eso fue digamos, uno de los momentos de la novela que a mí me cerró fue como aunque no es una parte central en la trama, pero para mí fue una parte importante en cuanto a lo que estaba diciendo, porque digamos, ahí nadie entiende lo que está pasando, digamos, nadie, o sea, no hay una comunicación verbal de ningún tipo, es solo apenas es una comunicación, diría yo, de los cuerpos, o sea, los cuerpos no se comunican, es casi como si fuera un organismo, como si todo, es unirse, digamos, cuando él ingresa ahí se une a un organismo, digamos, y es parte de un organismo que funciona totalmente descerebrado, digamos, ¿no? O sea, no se hablan, no se ven, eh, y, mm, y el personaje que es Pablo lo juzga un poco mucho y se tiene que ir, digamos, o sea, no logra ingresar a esa especie de lugar un poco eh, donde no es Perturbador. tan humano. O sea, es como, me hizo acordar un poco cuando escribía las mujeres que se queman, digamos, ¿no? O sea, como un lugar donde cambia el cuerpo, o sea, los cuerpos pasan a ser otra cosa, o sea, en el caso de las mujeres ya no pasan quizás a ser, o sea, te trascienden, digamos, y acá también, como ese descenso hacia ese lugar donde están todos los cuerpos, también es una especie de transformación, digamos. Y es una especie de transformación que es bastante radical y que no todo el mundo puede acceder a esa radicalidad. La narradora de las cosas que perdimos en el fuego no puede quemarse. Mm. Y Pablo no puede acceder a esos cuerpos como organismo, digamos, ¿no? O sea, es como un paso hacia lo radical que no pueden hacer, que no puede hacer. Eso. Es una experiencia como límite, ¿no? Hay algo pero que uno que sabe que está ahí. Hay como, a mí me hace acordar, bueno, obviamente en filosofía siempre hay alguno que habló de algo parecido, y en este caso pienso en Schopenhauer, que fue después muy influyente para Freud, por ejemplo, ¿no? Para hablar también del inconsciente. Aparece la idea de que nosotros, él cuestiona el principio de individuación, así lo llama Schopenhauer, que nuestras vidas son el mundo como representación, ¿no? Que es como una obra de teatro. Nuestra vida es una obra de teatro y somos en realidad marionetas de una realidad que está movida por debajo por lo que él llama la voluntad de vivir, que es un principio irracional del mundo que nos maneja y que nosotros simplemente nos resistimos o hacemos lo que podemos, pero que eso está ahí, latiendo, ¿no? Creo que hay algo que tiene mucho lugar, que es justamente lo que favorecen las casas, ¿no? Los espacios para eso, en la novela permanentemente, ¿no? Lugar donde Sí, los cuerpos se ven encerrados en casas que les producen cosas. sí, es de nuevo también la casa como organismo, ¿no? O sea, como algo que es parte casi inseparable del cuerpo, ¿no? Como si como no,
Son lugares donde uno no solo vive, sino son lugares donde que lo habitan también, ¿no? Es una mezcla. Yo, digamos, elegí con bastante cuidado las casas en ese sentido en la novela. Y además son casas en general, la casa de la segunda parte, que es la casa de Adela, es una casa que come, digamos, ¿no? Yo siempre pienso hay muchísimos cuentos donde hay ocurrencias, digamos, en las casas de al lado y es como que ocurre en determinadas casas. Hay muchos cuentos donde en la propia casa está o sea, la idea es que el lugar donde uno vive no es un lugar seguro para nada, sino más bien todo lo contrario. Y sobre todo, cada casa es un lugar secreto, digamos, que lo que tiene, que lo que oculta es muy peligroso. Yo creo que intersticial, ¿no? O sea, hay una cuestión en todos sobre todo en la novela, que es las casas son las que te llevan a otros lugares, o sea, es como toda la idea del otro lado es abro una puerta y esa puerta ya no lleva a una habitación, sino la puerta lleva hacia otro mundo, hacia otro espacio. No todos pueden hacerlo, pero los que pueden hacerlo tienen esos contactos, son como arquitecturas de mentes, ¿no? Toda la idea como de la arquitectura de mente y de la casa como organismo es una idea que a mí me atrae mucho. Hay un libro famoso se llama La casa de hojas de Danielewski, que yo un poco le tomé una de las premisas, que es una casa que es más grande de adentro que de afuera. En el libro lo que es notable es que es muy poquito grande, o sea, es como 1 centímetro nada más, pero es imposible. Entonces, ese pequeño centímetro, digamos, que es nada, que es menos de 1 centímetro, creo. Debería no importar, pero el punto es que es imposible. Entonces, el que sea imposible dispara toda una cuestión de horror. Y esa es una idea que, digamos, que siempre es una idea totalmente supersticiosa, pero que yo tuve siempre de ver casas en barrios y en lugares y eso que me daban miedo, pero no tenían nada en particular, solo era el lugar, o sea, como lugares, el castellano no tiene una palabra tan buena para eso, pero en inglés es haunted, es como esos lugares, acá nosotros le decimos embrujado, cosa que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con las brujas, ni con los hechizos, ni con algo, sino como una cualidad propia del lugar, que hace que ese lugar tenga algo malsano. Y esa idea del lugar como algo malsano y quién vive en ese lugar que es malsano, a mí siempre me perturbó, digamos, y es algo sobre lo que siempre quise escribir. Pero nuevamente lo que estábamos hablando antes, ¿por qué me perturbaba? No sé, no hay digamos, no tengo una explicación muy clara de por qué me perturbaba, pero creo que hay un poco de la infancia en dictadura y después de los textos de la postdictadura y de leer sobre la cantidad de casas y de lugares clandestinos donde justamente se hacía de lo que venimos hablando desde el principio, que es torturar a los cuerpos, el goce en la crueldad, etc. Y creo que todo eso se transformó como una especie de narrativa que yo después llevé hacia el terror, como género, digamos, ¿no? Pero que tiene sus orígenes sobre todo en textos leídos en esa época, porque tiene una relación muy fuerte con el lenguaje. Me acuerdo yo cuando terminé la dictadura, 82, 3, 83. yo tenía, no sé, 9 años, una cosa así, leía cualquier cosa, y recuerdo las revistas de la época, era como una especie de destape un show de lo que había ocurrido en esos años, como contraste del silencio anterior, ¿no? Y del silencio detrás de las paredes, digamos, ¿no? Y que yo había palabras que tenía que buscar en el diccionario. Me acuerdo que había un tipo que decía, yo torturé, no sé, yo sé qué es torturar, nunca lo había escuchado en mi vida. Entonces, nada, buscaba eso y así.
y todo eso, digamos que es como la particularidad, no es la única, ¿no? Pero es una de las particularidades de la dictadura argentina, es cuánto ocurrió intra, digamos, ¿no? O sea, como había como los enfrentamientos eran cortos y de noche y no sé qué, y luego el horror en general estaba adentro. O sea, no era no era una lucha en las calles, digamos, una guerra de guerrillas en las calles, o sea, pasaba en lugares puntuales y qué sé yo, y en general eran focos que se detenían pronto, pero digamos, el horror era de noche en casas y en barrios, un momento, un fogonazo y el silencio. Y creo que todo eso a mí como narrativa del horror me marcó bastante, o sea, lo suficiente como para que después casi todo lo que escribo en terror pueda ser de alguna manera relacionado con cuestiones que tienen que ver con la violencia política, y no solo, sino con los años después, con toda la narrativa acerca de la violencia política, que quizás fue incluso más influyente, porque yo en los años de la violencia política era un niño, así que lo único que recibí fue como la ansiedad y el miedo de los demás, pero por suerte no recibí ninguna violencia física directa. Perdón, hay, Sí, hay, no, hay decime. algo que me parece interesante. Tenemos más o menos la misma edad y viví eso, lo conozco bien, esta idea de descubrir de pronto todo esto. Yo tenía un poco más que vos, y ese de destaparse un mundo que desconocías porque estaba encerrado, ¿no? Pero también hay algo que parece mucho que están como en connivencia una cosa con la otra, que es el conflicto que supone, o sea, la casa es un lugar que debería protegernos y es un lugar finalmente muy peligroso. Y la familia, ¿no? También como algo que en tus narraciones siempre es un lugar de lo cual precaverse, por lo menos, ¿no? Me acuerdo ahora de un cuento, aparte de la novela que estamos tanto comentando, que es la familia de Juan y Gaspar, es terrible, ¿no? Pero el aljibe, Mm, si no me equivoco, ¿no? Es el aljibe sí, donde también aparece esto, ¿no? La idea del peligro de que los que vos más deberías confiar finalmente se transformen en tus enemigos o aquellos de los cuales cuidarte. Y todo eso tiene mucho que ver con el relato, ¿no? De lo que pasó y después cómo uno se fue desenmascarando de todo eso. sí, sí. Está relacionado con las casas, digamos, o sea, la familia y la casa como una especie de unidad siniestra, o sea, donde ninguna de las dos cosas son lo que deberían ser, ni la familia te cuida ni es buena contigo, digamos, ni la casa donde vive. El aljibe es el primer cuento que escribí de ficción, de terror. ¿Sí? En realidad es el primer cuento que escribí, punto. Eh, y lo escribí a pedido porque lo que yo no, en ese momento, el proceso creativo es una cosa rarísima, porque yo en ese momento lo que quería hacer era escribir terror y era escribir narradoras mujeres, que nunca había hecho. O sea, había escrito 2 novelas con narradores hombres y sentía que era un problema no poder escribir narradoras mujeres que fuesen creíbles, ¿no? Que hasta ese momento solo había escrito narradores varones. Y salió eso. Y al salir eso ahí como descubrí una especie de beta, digamos que era una beta muy clara, que era la beta no solo de las mujeres, lo de las mujeres, bueno, fue casi una cuestión técnica, sino que venía con eso, o sea, como esta idea de lo femenino como protector, y que ahí es totalmente, son casi 3 brujas, ¿no? O sea, es como una idea de Macbeth, así, de las 3, la abuela, la madre y la hermana, son como las que planean la destrucción de la hija de la otra hija para beneficio de ellas, ¿no? Y en un punto también una cosa que también está en nuestra parte de noche, que es la herencia familiar, en este caso la herencia familiar de la locura, eh, que ellas logran cortar con magia, digamos, ¿no? Hay algo del tema de la familia que también está, o sea, a mí también me agobia, y digamos, y hay un punto que no me gustaría seguir escribiendo sobre la dictadura. Lo que pasa es que los efectos de la dictadura argentina siguen sucediendo, sobre todo sobre la gente de nuestra generación. O sea, yo entiendo perfectamente que más jóvenes e incluso más viejos, digamos, ¿no? Que pueden tener otra mirada, o sea, que lo transitaron desde otro lugar.
pero nosotros lo transitamos muchísimo como hijos, o sea, nosotros lo transitamos muchísimo de una forma familiar, quiero decir. Más allá de, no estoy hablando de la militancia o no de nuestras familias en particular, sino de la posición a donde estábamos. La posición en donde quedamos es una posición familiar, es una posición de hijos, digamos, donde tenés que lidiar con la herencia, con lo que hicieron los padres, con si tus padres son tus padres. Yo tenía esa fantasía de chica incluso antes de, de que se supiera acerca de los chicos apropiados. Y es una cosa muy loca, porque si hablas con muchos, creo que es una fantasía común de los chicos. Lo que pasa es que se vuelve totalmente siniestra cuando es una cosa que es posible en la realidad, digamos. Pero yo realmente escuchaba de noche a mis padres para ver si eran mis padres. Y las conversaciones en la cama que tenían, eran conversaciones que yo escuchaba con muchísima atención para ver si mis sospechas de que a mí me tenían secuestrada de una manera totalmente fantasiosa, o sea, mi secuestro era que ellos eran extraterrestres, o yo era una niña extraterrestre, quiero decir, no eran fantasías que tuviesen que ver con la política, sino eran fantasías que tenían que ver con cosas súper imaginativas, pero no importa, o sea, el punto era el mismo, el punto era ese. Y a muchos chicos les pasaba, y creo que es una fantasía normal de los chicos, a lo mejor les pasa a los chicos ahora, no tengo ni idea, porque a mí la infancia es un territorio que no tengo hijos, los hijos de mis amigas no me interesan, digamos. Pero hay, digamos, hay algo de eso, digamos, que después, cuando tiempo después sabías que era casi una intuición, ¿no? Y cuando sabías que, no sé, o sea, que los rumores acerca de que los padres de tu compañera de colegio, quizá no fueran los padres, podían ser ciertos o no, pero eran posibles en todo caso. Hacía que todo el espacio de la familia y todas las relaciones familiares se volviesen completamente siniestras, históricamente siniestras, y íntimamente siniestras, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, para mí, digamos, hay algo de eso sobre lo que claramente escribo una y otra vez, más allá de la concepción o de la idea que yo tengo acerca de la familia, que no es una idea agradable, digamos, o sea, yo no tengo una idea, no sé. ¿Qué lugar tiene lo místico como posibilidad de redención? ¿Hay algo así como una redención posible? Es algo que leyéndote me resulta difícil, ¿no? Es como que siempre queda abierto algo ahí de eh, muchos personajes parecen creer en algo, ¿no? Que los puede redimir, pero nunca está claro si eso es realmente así. ¿Qué lugar ocupa para vos eso? Todos los cultos paganos o oficiales, no importa, Sí, como forma de salir a esta vida que tenemos, que es una vida pobre, digamos, ¿no? mm, Muy digitada ya, ni hablar ahora que estamos encerrados y todas estas cosas que ya sabemos, pero sí. pareciera que necesitáramos una espiritualidad diferente, algo que le diera un sentido, y muchos de tus personajes lo buscan en estos Sí, cultos, ¿no? lo que pasa es que digamos lo que buscan en estos cultos sí es algo que tiene una apariencia de espiritualidad, pero finalmente el objetivo final es un objetivo carnal, o sea, lo que ellos quieren continuar es con el cuerpo en este plan. O sea, no están buscando una especie de trascendencia espiritual como puede ser en otras religiones, digamos, el alma, lo que quieras. Una iluminación, sino casi todo lo contrario, una iluminación, una cuestión vampírica, o sea, la persistencia del cuerpo en este plano, porque en el fondo, a pesar de que, sobre todo en la orden, ¿no? A pesar de que son creyentes, no lo son. Hay una cita de Bioy que está en la Bioy Casares, que está en la Invención de Morel, que es casi, ¿no? Una novela hiper famosa que dice algo así como que qué sentido tiene la trascendencia si el cuerpo no puede recordarlo. O sea, lo que para nosotros hacia lo que debemos ir es hacia sostener la conciencia en este plano, seguir siendo nosotros mismos. O sea, nuevamente estamos hablando de lo de antes,
tener nuestra identidad por tiempo indeterminado en este plano, que es el plano que nos gusta, pero no ir a otro. O sea, en ese sentido es gente que sí cree, supongo porque realmente no lo sé del todo, sí cree en otros planos de existencia, pero no en una existencia que no implique la conciencia y la permanencia de la conciencia. O sea, yo puedo cambiar de cuerpo, puedo ir al cuerpo del que está al lado, pero eso soy yo, sigo siendo Mariana. Si no, no tiene sentido la vida eterna, eso no es la vida eterna. Entonces, digamos, hay algo en lo que ellos creen que para mí no es un sentimiento religioso, para nada. Cuando tenemos esta situación, ¿no? De que no podemos de dejar de estar aferrados a un cuerpo, ese cuerpo que nos da una identidad, ¿cómo lo pensás a esto en relación a algo que en la filosofía se está discutiendo mucho últimamente, ¿no? Que es, más allá de que ahora está encima exacerbado por las cuarentenas, por la sumización de la vida que nos contiene en este momento a vos y a mí también, eh, más allá de que ahora estamos en este instante así, esto viene ocurriendo hace mucho tiempo y parece que en un futuro cada vez más cercano o ya presente, va tomando más nuestra vida, ¿no? Una vida que se vuelve cada vez más virtual y menos corporal. Eh, ¿qué significaría este avance de lo digital en relación a la identidad, ¿no? A la posibilidad de sostener una identidad? ¿Es un problema? Tal vez es una salvación eso, liberarse de la propia identidad. Yo creo que la diseminación de la identidad que puede provocar lo digital me resulta muy interesante. O sea, no me da, a ver, es bastante tenebroso, porque finalmente nunca sabes con quién estás hablando, de verdad. Incluso ahora, en esta charla, o sea, yo tranquilamente puedo ser un holograma de Mariana, mientras Mariana está cocinando. Si yo tuviera la habilidad para hacerlo, ¿no? O sea, la habilidad digamos, para que esta conversación la esté sosteniendo mi marido, por ejemplo, con un programa especial que imita mi voz y mi aspecto físico. Esto no, bueno, ahora es posible para cierta gente, digamos, que tiene las capacidades técnicas, pero en general para el común de la gente no es posible, pero lo va a hacer, digamos. O sea, va a haber programas que imiten voz, que imiten cuerpos, que emiten imágenes, y creo que va a llegar un momento en el que en el mundo virtual realmente vos no sepas con quién estás hablando. A mí me parece fascinante, o sea, me parece fascinante la diseminación y multiplicación de identidades, me parece fascinante. Directamente me parece fascinante que en Argentina haya más celulares que personas, por ejemplo. O sea, ¿para qué necesitas más celulares? O sea, incluso como la excusa esto de uno es para el trabajo y otra es para el... O sea, no... Para el trabajo vos podés establecer como otros límites, ¿no? O sea, es como lo que vos tenés ahí, al tener dos celulares tenés dos personas, digamos. Porque para el trabajo podés tener el mismo número y establecer otros límites, o sea, toda la idea, digamos, de tener el celular del trabajo, el celular de la familia, el celular del amante, el celular donde tengo los juegos y qué sé yo, ahí ya en eso mismo lo que tenés son 4 personas diferentes. Porque creo que el celular es de lo más cyborg que hay, es como una especie de extensión de la mano, o sea, es como, es un cerebro en la mano, ya, o sea, ya en este momento somos 2 personas, todos, y esto eventualmente se puede disparar totalmente, así que no, es algo que me parece fascinante. Yo no sé si en estos, un toque, si en estos días se desarrolló tanto, porque esta es una situación excepcional, digamos, y es una situación que obligó a los intercambios de esta manera, pero me parece que esto que pasa es una
es como una especie de evolución de la vida digital. A mí no me gusta decirle vida virtual porque yo creo que es igual de real que la vida de los átomos, digamos, ¿no? Creo que no hay ninguna diferencia, y creo que a esta altura ya es peligroso considerar que hay una diferencia. De verdad. O sea, creo que seguir como hasta hace unos años, sobre todo una mirada desde, lo que más me preocupa es que es una mirada desde el progresismo, que seguía diciéndole a la televisión la caja boba, digamos, ¿no? Dejó de entender durante muchísimo tiempo cómo se relacionaba la gente con los medios. Y creo que ahora también hay una desconexión total en cuanto a cómo se relaciona la gente con los medios. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora mismo, digamos, no quiero caer como demasiado en lugar común, pero es así, tenemos ahora mismo una marcha anticuarentena y aparece un montón de gente diciendo que estoy en contra del 5G, y la respuesta es son locos. No, no son locos. Hay foros, bueno, pueden ser locos aparte, pero digamos, hay foros de internet donde hace 10 años que la gente se está obsesionando con teorías conspirativas, con el Deep State, con el Pizzagate, con el QAnon, y todas estas cosas que cuando vos la narrás parecen una especie de discurso psicótico, una especie de, no sé, hinduismo en ácido, para un montón de gente, pero un montón de gente, es real. Y cuando te dicen, pero son una minoría de locos, no, o sea, una minoría de locos no existe. O sea, no es eso de lo que se trata, es una relación que se tiene con los discursos que circulan ahí, y que decirles virtuales es como no estar entendiendo la materialidad que tienen. O sea, esta vida es la vida real, o sea, no son dos cosas diferentes. Es Y, como el problema de la literatura, ¿no? O sea, la literatura fue eso durante siglos también, es como el Quijote y sus delirios, y la posibilidad de vivirlos o no, ¿no? Que te los perdés en todo caso, si solamente sí. crees en la vida de ir al supermercado. Mm. Pero además lo virtual propone vidas paralelas. O sea, uno tranquilamente, hay gente antes de la pandemia y todo, que vivía su vida solo de manera virtual. O sea, vos casi todo, digamos, solo realmente, si solo tenés que salir a comprar, tus relaciones sociales para comer, tus relaciones sociales las tenés ahí, tus fiestas podés tenerlas ahí, tus obsesiones podés tenerlas ahí. O sea, no hay ninguna necesidad del afuera ya. Em, por eso digo que este tiempo es como un tiempo excepcional, porque la orden de quedarse afuera provocó, a mí me parece en muchos casos, como un exceso de ganas de estar afuera que antes no tenías, digamos, ¿no? Pero hay un montón digamos, pero que es como una especie de reacción que tiene que ver también con el miedo a la muerte, etcétera, ¿no? O sea, con estar, me encanta la palabra que se usaba en España, que es confinado, ¿no? O sea, como con la idea de prisión y de estar encerrado, etcétera. Entonces, como después la reacción para salir es como muy exagerada, es decir, como hay más gente que antes, digamos, en la calle. También tiene que ver con qué lugares cerrados y eso, ¿no? Este, Y tenés pero un me parece que cuento, esa es una situación excepcional. ¿Eh? tenés un cuento que es anterior a la pandemia, por supuesto, que creo que es en las cosas que perdimos en el fuego. Verde, rojo, no me acuerdo. Anaranjado, sí, porque son los 3 estados del Gmail, que ahora ya quedaron Claro, antiguos. Todo lo que es terrible de trabajar con la tecnología es que en 2 meses fue. que te pasa y te lo olvidas. Pero bueno, que donde justamente el personaje a mí me hace acordar hay un libro de Paul Preciado, Pornotopía, que narra justamente la historia de hace 50 años eh, el capo Hugh Hefner, creo que es, de Playboy, que se encerró en su casa y armó un mundo con todos circuitos cerrados y conectado al mundo con una tecnología que hoy nos resulta graciosa, pero que en ese momento era de vanguardia, y que el tipo era feliz adentro y no necesitaba el afuera, ¿no? Y hoy lo que plantea Paul Preciado es, hace 10 años lo planteaba, todos somos Hugh Hefner, y hoy ya nadie puede dudar de que todos somos Hugh Hefner, estamos todos encerrados como el de tu cuento, y no sé si necesitamos tanto salir.
Escuché que vos decías, a mí no me afecta tanto el encierro, de hecho. No, no. De hecho, el encierro es lo que menos me afecta, o sea, lo que más me afecta es como la sensación del afuera hostil, digamos, ¿no? O sea, del afuera hostil porque del afuera el contagio, del afuera la muerte, del afuera la vida diferente, o sea, acá adentro no se nota tanto la vida diferente, cuando salís sí, cuando salís es como una especie de, no sé cómo está ahora con los bares abiertos y tal, pero de todas maneras hay como una especie de peligro latente o de desafío al peligro, que es lo mismo. O sea, que te hace ver que te hace sentir como la vibración del peligro, ¿no? Pero por eso digo, esto es como una situación inesperada y totalmente disruptiva, pero hacia donde iba hace un año y medio atrás, digamos. Naturalmente, la cuestión es una cuestión de autosuficiencia en el encierro, o sea, tu relación con la pantalla era una, una relación donde casi todo estaba satisfecho, digamos, en muchos sentidos. Y lo ves, por ejemplo, en cuestiones que son como inimaginables, como los gamers, por ejemplo, los gamers en las competencias de jugadores, por ejemplo, ¿no? Los chicos que son los jugadores como muy avanzados que no se pueden levantar, porque si se levantan pierden, digamos, o se atrasan, y juegan con pañales, ¿no? Porque si tienen, así pueden, nada, si tienen ganas de hacer pisos, juegan con pañales. Eh, y hay algo de eso que me impresiona por el desaprender una conducta. Es súper difícil mearse encima, pensarlo. O sea, como uno aguanta, se vuelve loco, llega corriendo a su casa o se mete corriendo en el baño de un bar desesperado, digamos. Todo eso antes, o sea, y hacerlo es como una cosa, y bueno, y cagarse encima tremendo, pero es como una cosa más que vergonzosa, es como desaprender una conducta inculcada de una manera casi como si no existiera la posibilidad física de hacerlo, digamos, ¿no? Es como si vos si no tenés el inodoro no lo podés hacer, que no pasa, digamos, porque todo el mundo, sobre todo en estados alterados, se ha meado encima, y la sensación es como una sensación antinatural. O sea, como que lo que te está pasando es antinatural. De hecho, es una cosa que pasa mucho en películas de terror. El primer signo de posesión de Regan en El Exorcista es que se hace pis ella en una fiesta, que es una vergüenza total y la madre la saca a la niña que se hizo. O sea, perder el control de esfínteres es como si fuese un paso hacia lo... O sea, está fuera de la cultura, digamos, de Es alguna la manera, ¿no? Está como fuera de civilización la... que toma el cuerpo, que controla el cuerpo, ¿no? Que Claro, controla la naturaleza. claro. Y estos chicos, digamos, lo que lograron es como un logro que a mí me parece más importante que el logro de ser un campeón de game, de videojuegos, o sea, poder estar sentados ahí, hacer sus necesidades en pañales, como desaprendiendo una conducta de 20 años. Em, Son como cambios en el cuerpo, cambios físicos, digamos, de una profundidad impactante. Y no sé qué va a pasar después de la pandemia en ese sentido. O sea, no sé si va a haber como una nueva valoración del afuera o se va a volver como a los a estos a estos mundos. No sé, no lo sé, o sea, porque todavía no terminó y todavía falta y me parece que no es algo que podamos pensar claramente, o lúcidamente en todo caso. pero, pero sí era algo que estaba pasando y que estaba pasando con gran naturalidad además, ¿no? Y es eso como muy, muy influyente en lo real. O sea, hace poco una convención de Trump, no me acuerdo en qué estado del interior de Estados Unidos, fue boicoteada por las fans del pop coreano, el K-pop. Eh, o sea, de alguna manera en redes lograron comprar
entradas a ese lugar y luego no fueron, ¿no? Entonces el lugar quedó semi vacío, pero por supuesto los organizadores no sabían que esta gente estaba organizada para hacer esto. Y todos eran, y esa organización que tenían y esa sincronización la tenían por ser fans, y por ser fans del K-pop, que es uno de los fandoms más compactos y más organizados. Y esto directamente tuvo digamos, una consecuencia en lo real, entre comillas. Quiero decir, no me parece que haya, me parece que es, no me parece me parece que hay que desprenderse de hablar de esto como dos planos. El mundo se volvió más claramente literatura en ese sentido. Estamos como en esta idea de realidad ampliada donde lo discursivo empieza a tener una eficacia que desatiende, ¿no? Con esta idea de la posverdad, de que no hay hechos sino interpretaciones. Aparece este lugar fuerte de las imágenes que creemos o que queramos creer y crear también, terminan siendo finalmente reales y porque no podemos ya distinguirlas de ninguna otra posibilidad de realidad objetiva. Es que no tenemos como la capacidad. Hay algo que decía en su momento una periodista que se llama Janet Malcolm. Periodista siempre, yo también soy periodista y siempre se está preguntando por lo real, por lo verdad, por hasta dónde llega la objetividad, por lo subjetivo y qué sé yo. Y ella decía algo que es muy impresionante, que a partir de una investigación sobre Sylvia Plath y Ted Hughes, decía que o sea, el único lugar donde algo certeramente podemos decir que es verdadero es en la ficción. Porque en la ficción el autor es el que impone lo que es verdadero. O sea, el autor es el que dice, este tipo mide 1,80 m, es moreno y tiene 3 hijos, y es así, ¿no? En cambio la vida es muchísimo más desordenada. Y en la vida el tipo capaz que no mide 1,80 m, sino mide 1,82 m, digamos, ¿no? Y tiene 3 hijos con esta mujer, pero después tiene 2 hijos más que están ocultos. Y después hay alguien que te cuenta acerca de él y te dice que en realidad no es morocho, sino que en realidad es albino, pero que toda la vida se tiñó y se tiñó súper bien, etc. En la ficción, si esto sucediera, también sería una decisión del autor que haría que esto fuese verdad. Pero en la vida no es tan fácil encontrar eso, y las vidas son como muy desordenadas. Entonces eso hace que para el periodista, que la intención del periodista es estar lo más cerca de la verdad o de lo real, esa tarea es una tarea totalmente imposible. Entonces en realidad yo no creo que se esté pareciendo cada vez más a la literatura, porque en la literatura en realidad es donde está la certeza. Es una cosa rarísima. Y lo confiable, si querés. O sea, ahí hay un autor que dijo esto es así, y te contó la historia así, y termina así, y es así, digamos, ¿no? Y en la vida pasa como, la vida es la confusión total, en general, y en este momento es aún más confusa porque los discursos sobre lo real son totalmente confusos. Y son confusos intencionalmente en muchos casos, entonces están bien construidos, o sea, no es una confusión candorosa, sino es una confusión dirigida. Entonces hace que sea todavía más complejo porque, digamos, uno lo candoroso lo entiende mejor, o sea, dice, me se equivocó, mira, mintió, o sea, hay como una explicación. Pero cuando, digamos, hay una preparación para el engaño, no tenés las herramientas para disolverlo. ¿Por no? Porque uno no puede estar tan atento todo el tiempo tampoco, o sea. Y en la novela, justamente el momento donde más se duda, bueno, hay muchos momentos, pero es el de la periodista que se plantea empezar a inventar un poco lo que sucedió y que sabe que en algún momento no sabe ya qué de lo que está escribiendo es crónica de lo que fue reconstruyendo o qué es lo que ella está imponiéndole a eso, ¿no?
Yo quería que estuviese el periodismo en la novela porque es algo que yo hago y de lo que trabajo, y porque el periodismo tiene algo en su construcción, cuando uno escribe periodismo, técnicamente hay una forma de escribirlo que dice, este texto es la verdad, este texto te está diciendo la verdad. Es una cuestión técnica, eh, hay una manera de presentar la información y hay una manera de, digamos, de posicionarse como cronista que le da no solo un verosímil, porque el verosímil por supuesto también lo tiene que tener la ficción, sino una garantía de que lo que está escrito ahí es cierto, que es diferente. Entonces, una de las cosas que quise hacer con esa crónica, en esa crónica todo es falso. Y lo que quería de alguna manera era mostrar el mecanismo, ¿no? O sea, decir, mira, te cuento algo que es totalmente falso, todo falso. O sea, falso la fosa común, falso el pueblo, falso el operativo, falsas las entrevistas, o sea, nada existe, todo es ficción. Es el momento de mayor ficción del libro incluso. O sea, hay otras partes del libro, hay una parte, por ejemplo, que está la muerte de una chica en el lodo de un volcán. Eso pasó. Sí, sí, Digamos, sí, sí, Mayra me Sánchez es acuerdo. una niña que murió y que murió ante O las Mayra. cámaras y que el mundo la vio. Y hay muchas otras partes, yo está el Mundial 86, no sé, hay cosas que pasaron, digamos, ¿no? De verdad, y que están incluidas, contadas qué sé yo, digamos, cosas que pasaron en la realidad, incluidas en un texto de ficción. Pero esto no. Lo que pasa es que esto está contado como no ficción. Y el contar como no ficción es un artificio, digamos, también. Entonces yo quería hacer como esa especie de eso de contribución a la confusión general acerca de cómo, digamos, el periodismo es un género, digamos, con técnicas determinadas en los que puede, en las que puede, la ficción puede habitar con la misma tranquilidad que en una ópera espacial, digamos. O sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y es un poco escalofriante, digamos, ¿no? O sea, que exista un género y una forma de poner las palabras, digamos, ¿no? Que te diga todo el tiempo, tenés que confiar en mí, esto es cierto, y qué sé yo, y que podés llenar esa forma con la ficción, con una mentira, como lo quieras llamar, es lo mismo para mí. Entonces fue interesante escribir esa parte copiando el modelo, además de la crónica latinoamericana, que es un modelo bastante particular, ¿no? Con mucha presencia del cronista, con el cronista como investigador, digamos, tiene sus características diferentes a otros, la no ficción o la crónica latinoamericana. Te quería hacer una última pregunta que me da un poco de cosa porque tiene que ver con tu admiración que compartimos a Nick Cave. El otro día estaba viendo el documental que tardé mucho en verlo, One More Time with Feelings, Ujú. seguramente lo viste, y aparece justamente algo que me hizo pensar, obviamente, en vos y en tus cuentos y la relación que tienen estas ficciones con la realidad, ¿no? El tema, me cuesta hacerlo porque es un tema que me dolió a mí cuando me enteré por una crónica de diario, ¿no? Cuando le pasó a Nick Cave el famoso evento de la muerte de su hijo, ¿no? Que parece una canción de Nick Cave. Y The es Firstborn como is Dead. abismal eso, ¿no? ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste de eso? ¿Cómo lo pensás ahora? Ahí lo trata, ¿no? En este documental él habla varias veces de eso. Sí, yo lo vi en un avión, una cosa rarísima. Después lo compré y lo tengo, pero quiero decir, fue una cosa rara verlo en un avión porque lloré. Yo siempre lloré con La La Land en un avión, digamos. Pero acá era como medio sincero y en los aviones no se puede tener ningún tipo de exceso, ¿no? Porque puede ser terrorista, así que me tuve que meter en el baño, y fue una cosa patética. Bueno,
Pero más allá de eso hay algo que es muy interesante, que es lo que insinúa, se insinúa eso. Se dice, pero no se dice con mucha franqueza porque es muy terrorífico. Pero creo que la mujer lo dice con mayor claridad, que es que había cierta profecía en las canciones. Como si, digamos, como si él hubiese estado escribiendo sobre este evento hace muchos años y no dice que provocó el evento, pero casi. Digamos, ¿no? Como, o sea, la magia es eso, ¿no? En algún sentido, es tener las palabras justas para provocar un cambio a través del lenguaje, solamente a través del lenguaje, en el plano material. Eso es un conjuro, ¿no? Y es muy escalofriante porque es cierto, o sea, él se niega a eso, más o menos, o sea, con el tiempo creo que lo va, no sé si aceptando en ese sentido, pero más o menos. Pero la mujer parece más convencida. Y la verdad es que, digamos, para no profundizar demasiado, pero un disco como The Firstborn is Dead, que es como el primogénito está muerto, ¿no? Que está como un poco basado en o arranca con el nacimiento de Elvis, como el rey del rock, como el que hizo nacer una era, y con toda la obsesión que tenía Cave en esa época con el gótico sureño y todo eso, pero Elvis tenía un hermano gemelo que murió en el nacimiento, y por eso el disco se llama así. Entonces, como toda la construcción mítica de su personaje y de su música parte de un mito fundacional que es la muerte de un hermano gemelo, luego él tiene gemelos y uno muere. Mellizos en realidad no son gemelos, pero es como... Y hay un texto anterior que se llama La canción de la bolsa del mareo, en castellano es una traducción especialmente fea, pero es The Sick Bag Song, que es así porque son textos como que él escribía en aviones en la bolsita que te ponen en el avión por si te mareas y vomitas. Y todo el tiempo él habla de cuando él es joven, chiquito, adolescente, en su pueblo, en Wangaratta, en Australia, y cómo tenía un amigo en esa época que se cayó de un puente en el que jugaban, se tiró, no me acuerdo, se murió, tenía la misma edad que él. Y que él tenía una relación también como bastante simbiótica con este chico, y que siempre le había quedado como una culpa de sobreviviente de por qué había sido ese chico, el que se cayó y se tiró y no él, y él el que pudo salir de Wangaratta y convertirse como una especie de estrella musical. Y esto fue escrito antes también de la muerte de su hijo. Y su hijo se cayó también de un risco, digamos. Es un texto espeluznante en ese sentido, porque nuevamente eso es lo que está diciendo ella, es un texto de profecía. A mí en ese sentido me parece muy impresionante lo que pasó. Y como una forma muy cruel de entrar como una cosa que a mí me obsesiona especialmente, que es como el panteón de los músicos de rock, ¿no? O sea, Cave también, como Johnny Cash, o sea, Johnny Cash es un artista muchísimo más político en muchos sentidos, pero sí tiene como esa cosa un poco de el hombre de negro, ¿no? La voz profunda, etc. Y Cash también tiene un hermano que de chico muere en circunstancias espantosas, creo que el niño era bueno, era un momento donde los chicos trabajaban, ¿no? Eh, cometió un error y una sierra eléctrica lo abre al medio, no lo pueden ni llevar al médico porque no tienen dinero y mueren en una casucha que tienen en Arkansas. Y esa muerte terrible de alguna manera lo marcó. Johnny Cash no tenía ni nombre en esa época, el que se llamaba John era su hermano, muerto. A él le habían puesto J.R. nada más porque no se les había ocurrido un nombre y le pusieron así, y después ir a cambiárselo en el registro civil, que quién sabe dónde quedaba, era como una complicación. Y él de alguna manera toma la identidad del hermano. Entonces toda esta cuestión digamos, de especies de mitos fundacionales que él le haya pasado porque de alguna manera lo buscó, si querés.
tiene algo de lo profético del arte, digamos, ¿no? Y de lo profético de la literatura, del arte en general, pero de la música como ritual, ¿no? Como convocar algo, como jugar con energías y con fuerzas que a lo mejor habría que haber dejado tranquilas. Lo que él está haciendo después con eso y con su duelo me parece impresionante, como respuesta a eso, porque me parece que de alguna manera lo reconoce. Sobre todo en el último disco, en Ghosting, que es un disco totalmente, es como una misa de muertos, ¿no? Y es una especie de intento de comunicación muy, 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 muy extraño. Yo no sé si todavía se entendió bien, digamos, ¿no? El nivel de extrañeza de ese disco como texto. Pero sí, me parece una, una entrada en lo mítico de lo más cruel, digamos. Bueno, no te quiero robar más tiempo. Hemos hablado de tantas cosas y esto último tiene una atmósfera que queda así como flotando para mí. Escuchar, ¿no? Recordar todo eso también y cómo lo contás vos, que ya me da miedo a mí personalmente. Y, y me gusta quedarme con esta sensación también para terminar, ¿no? Esta confusión de los niveles, de las realidades, del relato, de la canción y de lo que nos pasa a nosotros con todo eso. Te agradezco un montón esta charla, que espero que para todos los que la escuchen sea tan atractiva como para mí. Y bueno, me agradó un montón que te explayaras así. Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias por hacerme pensar a esta hora de la mañana. Ahora me voy a comer. De nada. Bueno, muchas gracias y gracias a todos. La seguimos en la próxima emisión. Hasta luego, Mariana. Gracias.